Bienvenidos a una de las historias más intrigantes del oeste americano. Hoy les contaré sobre el legendario Stanley Hotel, un majestuoso edificio que se alza en las montañas de Colorado y que inspiró una de las obras maestras del terror literario. Corría el año 1909 cuando Freeland Oscar Stanley, inventor y empresario, decidió construir este magnífico hotel en Estes Park, Colorado. La historia comenzó como un proyecto de amor, pues Stanley buscaba un lugar en las montañas para recuperarse de una enfermedad, y quedó tan cautivado por la belleza del lugar que decidió crear este refugio de lujo. El hotel abrió sus puertas en 1909, convirtiéndose rápidamente en un destino exclusivo para la alta sociedad. Con sus 420 habitaciones, sus amplios salones y su arquitectura georgiana, el Stanley Hotel era la personificación del lujo y la elegancia de principios del siglo XX. Pero lo que hace verdaderamente fascinante a este hotel no es su grandeza arquitectónica, sino los eventos inexplicables que comenzaron a ocurrir dentro de sus paredes. Los huéspedes y el personal empezaron a reportar experiencias extraordinarias que no podían explicar con la lógica convencional. En la habitación 217, una de las más famosas del hotel, ocurrió un incidente que marcó el inicio de las historias sobrenaturales. Durante una tormenta eléctrica en 1911, una explosión de gas causó daños significativos, pero milagrosamente nadie perdió la vida. Desde entonces, los huéspedes han reportado objetos que se mueven solos, luces que se encienden y apagan sin explicación, y la sensación de presencias invisibles. El cuarto piso del hotel se ha convertido en un punto focal de actividad paranormal. Los visitantes han escuchado risas de niños jugando en los pasillos vacíos, pasos que resuenan en habitaciones desocupadas y música que parece provenir de un salón de baile fantasma. Las camareras han relatado encontrar habitaciones perfectamente tendidas deshechas en cuestión de minutos, sin que nadie haya entrado. Pero el momento que catapultó al Stanley Hotel a la fama mundial fue cuando el reconocido escritor Stephen King se hospedó allí en 1974. Durante su estancia en la habitación 217, King experimentó un sueño vívido que lo inspiró a escribir El Resplandor, una de las novelas de terror más célebres de todos los tiempos. El hotel continúa atrayendo a visitantes de todo el mundo, no solo por su belleza arquitectónica, sino por la posibilidad de experimentar algo más allá de lo ordinario. Las visitas guiadas nocturnas son particularmente populares, donde los guías comparten las numerosas historias y leyendas que rodean al edificio. Los empleados actuales mantienen un registro detallado de las experiencias inexplicables que ocurren en el hotel. Hay informes de pianos que tocan solos en la sala de música, fotografías que capturan orbes luminosos y siluetas misteriosas, y huéspedes que aseguran haber sido despertados por presencias invisibles durante la noche. El Stanley Hotel ha sido investigado por numerosos equipos de investigación paranormal, quienes han documentado fenómenos inexplicables con equipos especializados. Grabaciones de audio han captado voces misteriosas, y los medidores de energía electromagnética han mostrado lecturas inusuales en áreas específicas del hotel. A pesar de su reputación como uno de los hoteles más embrujados de América, el Stanley mantiene su elegancia y hospitalidad características. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única que combina el lujo histórico con la posibilidad de encontrarse con lo inexplicable. El hotel continúa operando como un destino turístico de primer nivel, ofreciendo no solo alojamiento sino también tours históricos y paranormales. Cada rincón del edificio tiene una historia que contar, y cada noche existe la posibilidad de que ocurra algo extraordinario. La magia del Stanley Hotel radica en su capacidad para mantener vivo el misterio después de más de un siglo. Las historias continúan acumulándose, y cada nuevo visitante tiene la oportunidad de añadir su propia experiencia al rico tapiz de leyendas que envuelven este lugar único. Si te ha gustado esta historia del Stanley Hotel, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos fascinantes sobre lugares legendarios.
Recuerda que en este hotel la línea entre la realidad y la locura es tan delgada que podría quebrarse mientras duermes. El Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles, se ha convertido en uno de los edificios más enigmáticos y misteriosos de Estados Unidos. Construido en 1924 con un diseño elegante y prometedor, este hotel de 19 pisos y 700 habitaciones comenzó como un establecimiento de lujo, pero el destino le tenía preparada una historia muy diferente. Durante la Gran Depresión, el área alrededor del hotel se transformó en lo que se conocería como Skid Row, un vecindario marcado por la pobreza y la desesperación. El Cecil comenzó a aceptar residentes permanentes y huéspedes temporales a precios muy bajos, lo que cambió dramáticamente su reputación. A lo largo de los años, el hotel ha sido testigo de numerosos sucesos inexplicables y trágicos. Los registros muestran que al menos 16 muertes han ocurrido dentro de sus paredes, incluyendo suicidios, accidentes y acontecimientos sin resolver. Uno de los casos más intrigantes ocurrió en 2013, cuando Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, desapareció misteriosamente durante su estancia en el hotel. Las últimas imágenes de ella fueron captadas por las cámaras de seguridad del ascensor, donde se le ve actuando de manera extraña, como si estuviera hablando con alguien invisible o intentando esconderse de algo. El cuerpo de Elisa fue encontrado 19 días después en uno de los tanques de agua del hotel que abastecía a los huéspedes. Los investigadores nunca pudieron explicar completamente cómo llegó hasta allí, ya que el acceso a la azotea estaba restringido y los tanques eran difíciles de abrir. En la década de los 80, el hotel también fue residencia temporal de 2 asesinos seriales notorios. Este hecho aumentó la fama siniestra del establecimiento y contribuyó a su oscura reputación. Las historias de apariciones y fenómenos paranormales son frecuentes entre los antiguos huéspedes y empleados. Muchos han reportado ver sombras moviéndose por los pasillos, escuchar voces inexplicables y sentir presencias invisibles en las habitaciones. En 2017, el hotel cerró sus puertas para someterse a una renovación completa y fue renombrado como Stay on Main. Sin embargo, los eventos ocurridos en su interior han quedado grabados en la memoria colectiva, convirtiendo al Cecil en un símbolo de misterio urbano. Los expertos en arquitectura señalan que el diseño original del hotel, con sus largos pasillos y numerosos recovecos, contribuye a crear una atmósfera inquietante. Las ventanas originales, los pisos de mármol y las molduras antiguas conservan la esencia de los años 20, como si el tiempo se hubiera detenido en sus pasillos. La historia del Hotel Cecil ha inspirado numerosas investigaciones, documentales y series de televisión. Su influencia en la cultura popular es tan significativa que incluso sirvió como inspiración para la 5ª temporada de American Horror Story. Los historiadores locales han documentado meticulosamente cada acontecimiento ocurrido en el hotel, creando un extenso archivo que continúa atrayendo a investigadores y entusiastas del misterio de todo el mundo. El vecindario que rodea al hotel ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas. Los esfuerzos de renovación urbana han transformado gradualmente la zona, aunque el edificio mantiene su aire misterioso y su capacidad para cautivar la imaginación de quienes conocen su historia. Las teorías sobre los sucesos inexplicables en el Cecil son numerosas. Algunos sugieren que la ubicación del edificio, las energías acumuladas o incluso su diseño arquitectónico podrían tener alguna relación con los acontecimientos extraordinarios que han ocurrido allí. Los planes actuales para el edificio incluyen su transformación en una mezcla de viviendas asequibles y espacios para turistas, aunque mantiene su estatus como monumento histórico de Los Ángeles. A pesar de los cambios, la fascinación por su oscuro pasado persiste. Si esta historia les pareció interesante, no olviden suscribirse al canal para más relatos sobre lugares misteriosos y enigmáticos.
Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y compartan este video con aquellos que disfrutan de las historias de lugares legendarios. Muchos dicen que entrar al Cecil es como firmar un pacto con la oscuridad, y que quienes lo visitan nunca vuelven a ser los mismos. En lo alto de una colina en Cataluña se alza majestuoso el Parador de Cardona, un antiguo castillo medieval convertido en hotel que guarda entre sus muros centenarios una de las historias más inquietantes de España. Esta fortaleza del siglo IX, que una vez fue hogar de nobles y reyes, ahora recibe a viajeros que buscan descanso entre sus lujosas habitaciones. Sin embargo, no todos encuentran la paz que esperan en este lugar. Cuenta la leyenda que en una fría noche de invierno, una pareja de recién casados se hospedó en una de las habitaciones más elegantes del Parador. Todo transcurría con normalidad, hasta que, en medio de la madrugada, la mujer despertó sobresaltada al escuchar pasos en el corredor. Al principio pensó que serían otros huéspedes, pero algo en el sonido era diferente. Los pasos eran pesados, como si alguien arrastrara cadenas. Su esposo dormía profundamente y ella, intentando no despertarlo, se acercó a la puerta para investigar. A través de la rendija inferior, vio una tenue luz que se movía por el pasillo. La curiosidad pudo más que el miedo y con sumo cuidado abrió ligeramente la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. Una procesión de monjes con hábitos oscuros avanzaba en silencio, portando velas encendidas. Lo más perturbador era que estos monjes no caminaban sobre el suelo, sino que flotaban a unos centímetros de él. La mujer intentó gritar, pero el terror había congelado su voz. Cerró la puerta con rapidez y corrió hacia la cama, donde permaneció despierta hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando comentó lo sucedido con el personal del Parador, descubrió que no era la primera vez que los huéspedes reportaban encuentros similares. Según los registros históricos, el castillo había albergado una importante comunidad religiosa durante siglos, y se dice que algunos de sus miembros siguen realizando sus rituales nocturnos, ajenos al paso del tiempo. Pero esta no es la única historia que envuelve al Parador de Cardona. Los empleados han reportado objetos que se mueven solos, puertas que se cierran sin explicación, y el sonido de música medieval que emerge de las paredes en las noches más silenciosas. Una de las experiencias más comentadas es la aparición de una dama vestida de blanco que deambula por los jardines del castillo. Los testigos aseguran que lleva un vestido de época y que su figura desprende un brillo particular bajo la luz de la luna. Algunos dicen que es el espíritu de una noble que perdió a su amado en una batalla y que sigue esperando su regreso. En la antigua capilla del castillo, convertida ahora en un elegante salón, los huéspedes han reportado escuchar cantos gregorianos cuando el lugar está completamente vacío. Las melodías parecen surgir de las propias piedras, como si los muros guardaran la memoria de siglos de oraciones y rituales. Los pasillos del sótano, donde antiguamente se encontraban las mazmorras, son especialmente propensos a manifestaciones inexplicables. El personal evita bajar solo durante la noche, pues aseguran sentir una presencia que los observa y escuchar susurros en idiomas antiguos. A pesar de estas historias, o quizás gracias a ellas, el Parador de Cardona se ha convertido en un destino fascinante para quienes buscan experimentar el misterio de primera mano. Sus habitaciones siguen siendo reservadas por viajeros de todo el mundo, algunos esperando tener su propio encuentro con lo inexplicable. Lo más sorprendente es que estas experiencias paranormales parecen intensificarse durante las noches de luna llena y en fechas históricamente significativas para el castillo. Los investigadores de fenómenos paranormales han realizado múltiples estudios en el lugar, documentando anomalías electromagnéticas y cambios inexplicables de temperatura. El personal actual del Parador ha aprendido a convivir con estos fenómenos, tratándolos como parte de la rica historia del edificio. Mantienen un registro detallado de cada experiencia reportada por los huéspedes, creando un fascinante archivo de acontecimientos inexplicables que continúa creciendo con el paso de los años.
Si bien algunas personas podrían sentirse intimidadas por estas historias, la mayoría de los visitantes describe su estancia en el Parador de Cardona como una experiencia única y enriquecedora. El castillo no solo ofrece lujo y comodidad, sino también la posibilidad de conectar con siglos de historia española de una manera verdaderamente única. Si te ha gustado esta historia del Parador de Cardona, no olvides dar like y suscribirte para más relatos sobre lugares misteriosos de España. Comparte en los comentarios si has visitado este increíble lugar. 3 hoteles. 3 lugares que parecen atrapar en sus muros el dolor, la tragedia y lo inexplicable. El Stanley, el Cecil y el Parador de Cardona son recordatorios de que, a veces, incluso los sitios diseñados para el descanso pueden convertirse en auténticas pesadillas. La próxima vez que reserves una habitación, pregúntate, ¿estás seguro de quién o qué dormirá contigo? Dicen que hay objetos que cargan con la oscuridad misma, piezas que fueron creadas o utilizadas en rituales satánicos, y que aún después de ser encontrados, siguen manifestando un poder aterrador. Hoy descubrirás los top 3 objetos satánicos recuperados de rituales, pero cuidado. Puede que después de escuchar estas historias, no vuelvas a mirar una cruz, una muñeca o un libro de la misma manera. Esta es una antigua leyenda que ha pasado de generación en generación sobre un misterioso cáliz que apareció en una pequeña iglesia rural durante el siglo XVIII. Cuenta la historia que en una noche tormentosa, el párroco del pueblo encontró en el altar mayor un cáliz de oro macizo, decorado con piedras preciosas de un intenso color rojizo. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero su belleza era tan extraordinaria que decidieron utilizarlo en las ceremonias especiales. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que el cáliz era utilizado en una ceremonia, los feligreses experimentaban visiones perturbadoras. Algunos aseguraban ver sombras moviéndose por las esquinas de la iglesia. Otros escuchaban susurros incomprensibles en latín antiguo. Con el paso de los meses, los habitantes del pueblo empezaron a notar cambios inquietantes. Las cosechas se marchitaban sin explicación, el ganado enfermaba misteriosamente y un ambiente de pesadumbre se apoderó del lugar. Los ancianos del pueblo comenzaron a relacionar estos sucesos con la aparición del cáliz. Un día, un viajero erudito llegó al pueblo y al ver el cáliz, palideció. Según explicó, aquel objeto pertenecía a una antigua orden religiosa que practicaba rituales prohibidos. El cáliz había sido creado mediante un oscuro ritual y se decía que contenía esencias malignas que corrompían todo lo que tocaba. Los aldeanos, aterrorizados por la revelación, decidieron guardar el cáliz en una cripta bajo la iglesia. Lo sellaron con cadenas bendecidas y colocaron símbolos de protección a su alrededor. Sin embargo, en las noches de luna llena, dicen que aún se pueden escuchar extraños cánticos provenientes de las profundidades de la iglesia. Años después, un grupo de investigadores intentó localizar el cáliz, pero la cripta había desaparecido misteriosamente. Solo encontraron un antiguo manuscrito que advertía sobre los peligros de buscar objetos que deberían permanecer ocultos. Se dice que el cáliz sigue existiendo, moviéndose de lugar en lugar, apareciendo en diferentes iglesias a lo largo del tiempo. Aquellos que lo han visto describen una sensación de inquietud inexplicable y un frío sobrenatural que penetra hasta los huesos. Los habitantes de aquel pueblo nunca olvidaron lo sucedido. Establecieron una tradición de contar esta historia como advertencia sobre los peligros de la codicia y la curiosidad desmedida. Las generaciones posteriores mantuvieron vivo el relato, recordando que hay misterios en este mundo que es mejor no perturbar. Algunos historiadores han intentado investigar la veracidad de esta leyenda, pero los registros de la época son confusos y contradictorios. Lo único que permanece constante son los testimonios de aquellos que aseguran haber visto un resplandor dorado y rojizo en antiguas iglesias durante las noches más oscuras. La leyenda del cáliz de sangre nos recuerda que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión y que algunos objetos pueden albergar energías que escapan a nuestra razón.
Es un recordatorio de que no todo lo que brilla debe ser tocado, y que algunos misterios deben permanecer en las sombras. Hasta el día de hoy, en las noches tormentosas, los habitantes de pueblos cercanos a viejas iglesias cierran bien sus puertas y ventanas. Nadie quiere ser testigo de la aparición de aquel cáliz maldito que trae consigo oscuridad y desgracia. Esta historia ha sido transmitida como una advertencia sobre los peligros de la ambición y la importancia de respetar los límites entre lo sagrado y lo profano. Cada nueva generación añade sus propios detalles, pero la esencia del relato permanece intacta. Si alguna vez encuentras un cáliz de oro con piedras rojizas en una antigua iglesia, recuerda esta historia. Algunos tesoros están destinados a permanecer ocultos, y algunas puertas nunca deberían abrirse. Si has disfrutado de esta historia de misterio, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos intrigantes. Comparte en los comentarios si conoces alguna leyenda similar de tu región. Y si este objeto ya te heló la sangre, espera a conocer el siguiente, porque no solo enfermó a quienes lo tocaron, sino que hasta hoy sigue apareciendo en fotografías donde jamás debió estar. En las profundidades de Nueva Inglaterra, existe un libro cuyas páginas encierran secretos que jamás debieron ser revelados. La Biblia Negra de Salem, un grimorio ancestral que data de los oscuros días de los juicios por brujería, guarda entre sus hojas conocimientos prohibidos y rituales que desafían la comprensión humana. Se dice que este libro fue creado por una congregación secreta de practicantes de las artes oscuras durante los tiempos más sombríos de Salem. Sus páginas, escritas con una tinta peculiar de color rojizo, contienen símbolos y textos en lenguas antiguas que pocos han logrado descifrar. La leyenda cuenta que el grimorio fue descubierto en el sótano de una antigua casa colonial, oculto tras una pared falsa. Los habitantes del lugar comenzaron a experimentar sucesos inexplicables desde el momento en que el libro fue hallado. Las velas se encendían solas durante la noche, se escuchaban susurros en habitaciones vacías y las sombras parecían cobrar vida propia. El libro pasó por varias manos a lo largo de los siglos. Cada nuevo poseedor experimentaba una fascinación obsesiva por su contenido, dedicando noches enteras a estudiar sus páginas. Muchos de ellos desaparecieron misteriosamente, mientras que otros fueron encontrados en estado catatónico, incapaces de articular palabra alguna sobre lo que habían descubierto. Un estudioso de ocultismo, que tuvo acceso al libro durante breve tiempo, logró traducir algunos fragmentos. Según sus notas, el grimorio contiene rituales para comunicarse con entidades de otros planos de existencia, fórmulas para manipular el tiempo y el espacio, y conocimientos sobre dimensiones paralelas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Lo más inquietante es que el libro parece tener voluntad propia. Hay testimonios que aseguran que las páginas cambian su contenido según quien las lee, y que los símbolos se mueven y reorganizan cuando nadie los observa. Algunos afirman haber visto reflejos de rostros espectrales en las páginas metálicas que adornan su cubierta. Una peculiaridad del grimorio es que nunca puede ser destruido por medios convencionales. Los intentos de quemarlo han resultado en que las llamas se tornen negras y se apaguen instantáneamente. Cuando alguien ha intentado deshacerse de él, el libro siempre encuentra la manera de regresar a la superficie, apareciendo en los lugares más inesperados. Los habitantes más antiguos de Salem advierten sobre los peligros de buscar este libro. Cuentan que aquellos que intentan encontrarlo con propósitos egoístas terminan siendo encontrados por él, y las consecuencias son siempre nefastas. El grimorio parece elegir a sus lectores, no al revés. Existe un relato particularmente perturbador sobre una familia que adquirió la casa donde el libro fue originalmente encontrado. Sus miembros comenzaron a tener pesadillas recurrentes donde figuras encapuchadas recitaban textos en lenguas desconocidas. Los niños dibujaban símbolos extrañamente similares a los del grimorio sin haberlo visto nunca. La Biblia Negra de Salem ha sido relacionada con diversos eventos inexplicables en la región. Tormentas repentinas que aparecen de la nada, luces misteriosas en el cielo nocturno y desapariciones sin resolver.
Los registros históricos muestran un patrón de sucesos anómalos que coinciden con los períodos en que el libro resurge. Los expertos en historia local mantienen que existen copias del Grimorio, pero ninguna posee el poder del original. Estas réplicas son consideradas simples curiosidades históricas, aunque algunos sostienen que incluso las copias pueden atraer energías negativas a quienes las poseen. Las autoridades de Salem han intentado mantener en secreto la existencia del libro, temiendo que su búsqueda atraiga a personas con intenciones peligrosas. Sin embargo, los rumores sobre su poder continúan atrayendo a curiosos y estudiosos del ocultismo de todo el mundo. Se dice que el Grimorio contiene una profecía sobre su propio destino, prediciendo que algún día encontrará a su verdadero guardián, alguien capaz de comprender y controlar su poder. Hasta entonces, continúa su viaje a través del tiempo, dejando tras de sí una estela de misterios sin resolver y preguntas sin respuesta. Esta historia nos recuerda que hay conocimientos que quizás deberían permanecer ocultos y que la búsqueda de poder puede llevarnos por caminos peligrosos. El misterio de la Biblia Negra de Salem permanece como un recordatorio de los secretos oscuros que yacen en las sombras de la historia. Si has disfrutado de esta historia de misterio, no olvides suscribirte para más relatos sobre leyendas y sucesos inexplicables. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia. Y si piensas que esto es aterrador, el último objeto es aún peor, porque no solo maldijo a quienes lo encontraron, sino que se dice que ha cobrado vidas cada vez que alguien intentó destruirlo. En una pequeña librería antigua, entre estantes polvorientos y el aroma a papel viejo, se encontraba un peculiar libro de cuero marrón. No tenía título visible en su lomo, pero su presencia llamaba poderosamente la atención. La textura de su cubierta era extrañamente irregular, como si estuviera hecha de un material orgánico. El dueño de la librería solía contar que el libro apareció misteriosamente una mañana de invierno. Nadie lo había vendido ni entregado, simplemente estaba allí, sobre el mostrador principal. Cuando los curiosos intentaban hojearlo, las páginas parecían estar en blanco. Sin embargo, al caer la noche, según contaban los vecinos, se podían escuchar susurros provenientes de la librería, murmullos que parecían recitar historias antiguas. Una noche particularmente fría, el libro comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Las páginas, antes vacías, empezaron a llenarse con una escritura rojiza que parecía fluir como si estuviera viva. Las palabras contaban historias de personas que habían desaparecido a lo largo de los siglos, todas conectadas por un mismo patrón. Habían leído sus nombres en voz alta frente al libro. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar cambios extraños. Las luces parpadeaban sin explicación y sombras indefinidas se deslizaban por las paredes cuando nadie miraba. El libro parecía tener una influencia cada vez mayor sobre la realidad misma. Se dice que aquellos que se atrevían a leer el libro durante más de unos minutos comenzaban a experimentar visiones perturbadoras. Veían figuras oscuras en los espejos, escuchaban voces llamándolos en la oscuridad y sentían una presencia constante observándolos. El libro tenía una regla fundamental: nunca pronunciar nombres propios en su presencia. Quienes rompían esta regla desaparecían misteriosamente, solo para aparecer mencionados en nuevas páginas del libro, sus historias convertidas en advertencias para futuros lectores. Con el paso del tiempo, la librería se convirtió en un lugar evitado por los lugareños. Las personas que se atrevían a entrar juraban que el libro las seguía con una presencia invisible, como si tuviera conciencia propia. Una antigua leyenda local sugería que el libro fue creado por un antiguo escribano que había hecho un pacto con fuerzas más allá de nuestra comprensión. El precio de su conocimiento fue convertirse en parte del libro mismo, condenado a recolectar las historias de aquellos que rompieran sus reglas. Los intentos por destruir el libro resultaron inútiles. El fuego no lo quemaba, el agua no lo dañaba, y los cortes en sus páginas se regeneraban instantáneamente. Era como si el libro existiera en un plano diferente de la realidad. Las noches de luna llena, el libro emitía un débil resplandor rojizo, y las palabras en sus páginas parecían moverse por voluntad propia,
formando nuevas historias y revelando secretos oscuros sobre aquellos que se atrevían a desafiar sus reglas. Los pocos que lograron estudiar el libro desde una distancia segura descubrieron patrones inquietantes. Las desapariciones registradas en sus páginas seguían ciclos específicos, y cada nueva víctima estaba conectada de alguna manera con las anteriores. La influencia del libro se extendía más allá de sus páginas. Los sueños de quienes vivían cerca de la librería se volvieron extraños y perturbadores, llenos de símbolos y mensajes crípticos que parecían provenir del libro mismo. Con el tiempo, la librería se convirtió en un lugar de peregrinación para investigadores de lo paranormal y buscadores de conocimiento prohibido. Sin embargo, aquellos que llegaban con intenciones de desentrañar sus misterios a menudo se convertían en parte de sus páginas. El libro continúa existiendo, esperando pacientemente a nuevos lectores que se atrevan a romper sus reglas. Sus páginas siguen acumulando historias, cada una más inquietante que la anterior, recordándonos que hay conocimientos que quizás deberían permanecer ocultos. Esta historia nos recuerda que hay misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que algunas reglas existen por razones que van más allá de nuestro entendimiento. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos similares. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia comienza en una antigua casa victoriana ubicada en las afueras de un pequeño pueblo. La propiedad había permanecido abandonada durante décadas hasta que una joven familia decidió comprarla y renovarla. Durante las primeras semanas de la renovación, los trabajadores comenzaron a reportar sucesos extraños, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares diferentes, sonidos de pasos en el segundo piso cuando nadie se encontraba arriba, y un frío inexplicable en ciertas áreas de la casa. La habitación más problemática era una recámara en el segundo piso, pintada completamente de rojo oscuro. Los trabajadores se negaban a entrar solos allí. Según contaban, sentían una presencia observándolos y un malestar general que los obligaba a salir rápidamente. Lo más perturbador era el antiguo espejo de cuerpo completo que ocupaba una de las paredes. Era imposible removerlo. Parecía estar fundido con la pared misma. Su marco de madera tallada mostraba figuras extrañas que parecían cambiar de posición cuando nadie miraba directamente. Una noche, la familia decidió dormir por primera vez en la casa. La pequeña hija de 7 años comenzó a hablar sobre una nueva amiga que había conocido en el espejo de la habitación roja. Los padres, preocupados, notaron que su hija pasaba horas frente al espejo susurrando. La niña explicaba que su amiga del espejo estaba triste porque había quedado atrapada allí hace mucho tiempo y que necesitaba ayuda para salir. Comenzó a comportarse de manera diferente, más retraída y silenciosa. Una mañana, la madre encontró a su hija dormida frente al espejo. Al intentar despertarla, notó que la superficie del espejo mostraba un débil resplandor rojizo. En el reflejo pudo ver una figura oscura de pie junto a su hija, aunque al voltear no había nadie más en la habitación. Preocupados por la situación, los padres consultaron con un historiador local. Descubrieron que la habitación roja había sido el escenario de un terrible suceso un siglo atrás. Una niña había desaparecido misteriosamente mientras jugaba frente al espejo, sin dejar rastro alguno. Los eventos se intensificaron. La pequeña comenzó a despertar en medio de la noche para ir a la habitación roja. Sus padres la encontraban hablando con su reflejo, pero su voz sonaba diferente, más antigua y profunda. El punto crítico llegó cuando la madre escuchó gritos provenientes de la habitación roja. Al entrar, encontró a su hija tocando la superficie del espejo, que ahora parecía líquida. El reflejo mostraba otra habitación, una versión más antigua y oscura, donde una figura infantil extendía su mano hacia la niña. Actuando por instinto, la madre jaló a su hija justo cuando el espejo parecía querer absorberla. La superficie del espejo se solidificó instantáneamente y por un breve momento
pudieron ver el rostro angustiado de otra niña atrapada del otro lado. La familia abandonó la casa esa misma noche. Antes de irse, la pequeña reveló que su amiga del espejo le había advertido sobre otras personas atrapadas en diferentes reflejos de la casa, almas que habían sido engañadas para cruzar al otro lado. Años después, la casa permanece abandonada. Los vecinos reportan ver luces extrañas en la habitación roja durante las noches, y algunos aseguran escuchar voces infantiles provenientes del interior. El espejo sigue allí, esperando, reflejando más que simples imágenes. Esta historia nos recuerda que no todo lo que vemos en los espejos es un simple reflejo, y que algunos portales es mejor dejarlos cerrados. Si alguna vez te encuentras frente a un espejo antiguo en una habitación roja, no te detengas a conversar con tu reflejo. Si esta historia te pareció interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia extraña con espejos. Activa la campanita para no perderte las historias de este canal. Y si crees que eso es perturbador, espera a conocer el siguiente objeto. Hay historias que se transmiten de generación en generación, susurradas en la oscuridad de la noche. Esta es una de ellas, ocurrida en una antigua casa victoriana a las afueras de un pequeño pueblo. Todo comenzó cuando una familia se mudó a esta residencia. La casa había permanecido abandonada durante décadas, cubierta por enredaderas y envuelta en misterios. Los nuevos propietarios estaban emocionados por restaurarla a su antiguo esplendor. Durante la limpieza inicial, descubrieron una puerta que conducía al sótano. Al abrirla, encontraron escaleras que descendían hacia la penumbra. El aire era denso y húmedo, cargado con el peso de los años. Entre telarañas y polvo, algo llamó su atención. Una muñeca de porcelana sentada en una mecedora. La muñeca era hermosa, con un vestido victoriano azul celeste, cabello dorado y ojos de cristal que parecían cobrar vida bajo la tenue luz. A pesar de los años, se mantenía en perfecto estado. La hija menor de la familia quedó fascinada y suplicó quedársela. Los padres accedieron, pero desde esa noche comenzaron los sucesos inexplicables. Objetos que cambiaban de lugar, pasos en el segundo piso cuando todos dormían, y la mecedora del sótano que se movía sola. La pequeña comenzó a hablar sobre una nueva amiga que jugaba con ella por las noches. Sus padres lo atribuyeron a la imaginación infantil, hasta que empezaron a notar cambios en el comportamiento de su hija. Se volvió distante, hablaba en susurros, y pasaba horas mirando fijamente a la muñeca. Una noche, la madre escuchó risas provenientes de la habitación de su hija. Al entrar, encontró la cama vacía y la muñeca sentada en el alféizar de la ventana. El pánico se apoderó de ella cuando vio a su pequeña caminando sonámbula por el jardín, siguiendo una figura translúcida que sostenía una muñeca idéntica. Investigando en los registros antiguos del pueblo, descubrieron que décadas atrás, una niña había desaparecido misteriosamente de esa misma casa. Lo último que se supo de ella fue que jugaba con su muñeca favorita en el sótano. La familia, aterrorizada, decidió devolver la muñeca al sótano y sellar la puerta. Desde entonces, en las noches más silenciosas, algunos vecinos aseguran escuchar el suave crujir de una mecedora y risas infantiles provenientes de aquella casa. Esta historia nos recuerda que no todo lo que encontramos debe ser perturbado. Algunos secretos están mejor guardados en la oscuridad del olvido. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos misteriosos. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. ¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a llevarte un objeto encontrado en un sótano abandonado? Cuéntame en los comentarios. Si este objeto te parece inquietante, lo que viene a continuación podría quitarte el sueño. Esta historia comienza en una antigua casa colonial ubicada en un pequeño pueblo. Una familia había heredado la propiedad de sus ancestros, y entre las numerosas reliquias familiares, encontraron un peculiar cofre de madera en el ático. El cofre estaba elaboradamente tallado con símbolos extraños y sellos antiguos.
Lo más inquietante era que tenía múltiples cadenas oxidadas que lo mantenían firmemente cerrado. Una nota amarillenta y deteriorada, adherida a su superficie, advertía en letra temblorosa: no abrir bajo ninguna circunstancia. El mal debe permanecer sellado. La familia, intrigada pero cautelosa, decidió respetar la advertencia y mantener el cofre en su lugar. Sin embargo, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Durante las noches, se escuchaban susurros provenientes del ático, como si alguien o algo estuviera murmurando en un idioma desconocido. Los relojes de la casa empezaron a detenerse a las 3:33 de la madrugada. Las mascotas se negaban a subir al ático y los niños pequeños lloraban cada vez que pasaban cerca de la escalera que conducía a ese lugar. La temperatura en la planta alta descendía drásticamente sin explicación alguna. Una noche particularmente tormentosa, el ruido de cadenas arrastrándose despertó a todos. Al subir al ático, encontraron el cofre vibrando levemente, como si algo en su interior pulsara con vida propia. Las cadenas que lo mantenían cerrado parecían más tensas que nunca. La abuela de la familia recordó entonces una historia que su madre le había contado. Según la leyenda familiar, el cofre contenía un objeto maldito que había causado grandes desgracias en el pasado. Sus antepasados habían logrado contenerlo mediante rituales antiguos y sellos sagrados. Los fenómenos paranormales se intensificaron. Sombras oscuras se deslizaban por las paredes y el aire se volvía denso y pesado cerca del cofre. Los espejos reflejaban siluetas que no estaban realmente presentes, y extraños símbolos aparecían grabados en las paredes, similares a los del cofre. La familia consultó a un experto en objetos antiguos, quien al ver el cofre palideció y se negó a tocarlo. Les advirtió que los sellos estaban debilitándose y que debían reforzarlos antes de que fuera demasiado tarde. Les entregó un antiguo manuscrito con instrucciones específicas para fortalecer el sello. Siguiendo el ritual descrito en el manuscrito, la familia trabajó durante una noche completa. Mientras realizaban el procedimiento, el cofre emitía sonidos similares a gritos ahogados y vibraba violentamente. Las velas se apagaban sin razón y un viento helado soplaba dentro de la casa, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Finalmente, tras completar el ritual, el cofre se aquietó. Los sellos brillaron tenuemente y las cadenas se ajustaron por sí solas. La paz regresó a la casa, aunque ocasionalmente, en noches especialmente oscuras, aún se pueden escuchar débiles susurros provenientes del ático. La familia decidió construir una pequeña habitación sellada alrededor del cofre, reforzada con símbolos de protección. Desde entonces, mantienen viva la tradición de revisar los sellos cada año, asegurándose de que lo que sea que esté contenido en su interior permanezca allí para siempre. Esta historia nos recuerda que hay misterios en este mundo que es mejor dejar sin resolver, y que las advertencias de nuestros antepasados, por extrañas que parezcan, suelen tener una razón de ser. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunos secretos, sellados para siempre. Si les ha gustado esta historia de terror, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más relatos escalofriantes. Compartan en los comentarios si alguna vez han encontrado objetos misteriosos en sus casas. Nos vemos en la próxima historia. Hay objetos que jamás deberían haber existido, pero cuando el mal se manifiesta, incluso una simple muñeca puede convertirse en el recipiente perfecto para algo mucho más oscuro. Hoy te presento el top 2 muñecas malditas que cobraron vida, historias reales que te harán pensar 2 veces antes de dejar una muñeca en tu habitación. Todo comenzó en 1970, cuando una madre compró una muñeca Raggedy Ann en una tienda de antigüedades como regalo de cumpleaños para su hija Donna, una estudiante de enfermería. Lo que parecía ser un inocente regalo, pronto se convertiría en el centro de acontecimientos inexplicables. Donna compartía apartamento con su amiga Angie, y al principio todo era normal. Pero comenzaron a notar algo extraño. La muñeca cambiaba de posición por sí sola.
La encontraban en diferentes lugares de la casa, cuando estaban seguras de haberla dejado en otro sitio. A veces aparecía sentada con las piernas cruzadas o de pie, apoyada contra una silla. Lo más inquietante fueron los mensajes. Pequeñas notas escritas en papel pergamino comenzaron a aparecer por toda la casa. «Ayúdame, y ayúdame por favor», eran las frases que encontraban. Lo curioso es que ninguna de las chicas tenía ese tipo de papel en casa. Un día, Donna regresó del trabajo y encontró a la muñeca en su cama, con pequeñas gotas de un líquido rojo que parecían sangre. Esto fue el límite para las jóvenes, quienes decidieron buscar ayuda profesional. Contactaron con un medium, quien les reveló que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Según la historia, esta pequeña había fallecido en el terreno donde se construyó su edificio de apartamentos. El espíritu solo buscaba amor y aceptación, por lo que las chicas, conmovidas, decidieron permitir que la muñeca se quedara. Sin embargo, las cosas empeoraron. Lou, un amigo de Donna, siempre había sentido una mala vibra de la muñeca. Una noche, mientras dormía en el apartamento, despertó sobresaltado sintiendo que algo lo estrangulaba. Al día siguiente, descubrió misteriosos arañazos en su pecho. Fue entonces cuando los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren entraron en escena. Tras examinar el caso, llegaron a una conclusión alarmante. No era el espíritu de una niña inocente quien habitaba la muñeca, sino una entidad demoníaca que buscaba poseer un alma humana. Los Warren se llevaron la muñeca y la colocaron en una vitrina especialmente bendecida en su Museo del Ocultismo, donde permanece hasta hoy. La vitrina tiene un letrero que advierte: «No abrir, peligro extremo». Lo fascinante de esta historia es que la verdadera Annabelle no se parece en nada a la terrorífica muñeca de porcelana que vemos en las películas. Es una simple muñeca Raggedy Ann con su característico pelo de lana rojo y su vestido a rayas. Pero quizás esto la hace aún más inquietante, ¿no creen? Esta historia nos recuerda que no todo es lo que parece, y que debemos ser cautelosos con los objetos aparentemente inofensivos que traemos a nuestros hogares. Los Warren siempre advertían que las muñecas, por su naturaleza inocente, son especialmente susceptibles a atraer energías negativas. Es importante mencionar que si alguna vez experimentan actividad paranormal, lo mejor es buscar ayuda profesional y no intentar manejar la situación por cuenta propia. Hay expertos preparados para lidiar con estos fenómenos de manera segura y apropiada. La historia de Annabelle ha fascinado a generaciones y continúa siendo uno de los casos paranormales más documentados de la historia. Nos hace reflexionar sobre las fuerzas invisibles que pueden existir a nuestro alrededor y cómo algo aparentemente inocente puede esconder una realidad más oscura. Si les gustó esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido similar. Cuéntenme en los comentarios si conocían la verdadera historia de Annabelle o si tienen alguna experiencia similar para compartir. Recuerden, la realidad puede ser más extraña que la ficción, pero siempre es mejor mantener una mente abierta y un espíritu crítico. Continuamos con la fascinante historia que ha cautivado a Japón durante generaciones, la legendaria muñeca Okiku. En el antiguo templo Mannenji, ubicado en Iwamizawa, Hokkaido, se encuentra una peculiar muñeca de porcelana que ha dejado perplejos tanto a locales como a visitantes durante más de 100 años. Lo más intrigante, su cabello crece. Todo comenzó en 1918, cuando un joven de 17 años llamado Eikichi Suzuki compró esta muñeca para su pequeña hermana de 2 años, Okiku. La niña quedó encantada con el regalo y llevaba la muñeca a todas partes, jugando con ella día y día. Lamentablemente, un año después, Okiku enfermó gravemente y falleció. La familia, en honor a su memoria, decidió conservar la muñeca y la colocaron en el altar familiar. Le pusieron el mismo nombre que su querida hija, Okiku. Fue entonces cuando comenzaron a notar algo extraordinario. El cabello de la muñeca, que originalmente llegaba hasta los hombros, empezó a crecer gradualmente.
Los padres, asombrados por este fenómeno inexplicable, comenzaron a documentar el crecimiento del cabello. La melena negra de la muñeca alcanzó diferentes longitudes, llegando incluso hasta las rodillas. Cada vez que cortaban el cabello, este volvía a crecer. En 1938, la familia Suzuki, abrumada por el misterio que rodeaba a la muñeca, decidió entregarla al templo Mannenji. Los monjes del templo continuaron observando el mismo fenómeno. El cabello seguía creciendo. Realizaron análisis científicos del cabello, confirmando que era cabello humano real, pero sin poder explicar su origen o crecimiento. Lo más fascinante es que este fenómeno continúa hasta el día de hoy. La muñeca se mantiene en una vitrina especial en el templo, donde los visitantes pueden observarla. Los monjes realizan un ritual anual donde cortan el cabello de la muñeca, el cual continúa creciendo aproximadamente 10 centímetros cada año. Existen diversas teorías sobre este misterioso suceso. Algunos creen que el espíritu de la pequeña Okiku reside en la muñeca, manifestándose a través del crecimiento del cabello. Otros sugieren que es una forma de la niña de mantener contacto con sus seres queridos. Los más escépticos buscan explicaciones científicas, aunque hasta ahora ninguna ha sido concluyente. Lo cierto es que la muñeca Okiku se ha convertido en un importante símbolo cultural en Japón. Representa el amor familiar, la conexión entre el mundo material y espiritual, y nos recuerda que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar. A diferencia de otras historias de muñecas consideradas paranormales, la de Okiku no tiene elementos terroríficos ni malignos. Es una historia de amor familiar, de conexión espiritual y de misterios que nos hacen reflexionar sobre lo que hay más allá de nuestra comprensión. El templo Mannenji se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en fenómenos inexplicables y en la rica cultura espiritual japonesa. Los visitantes que han tenido la oportunidad de ver la muñeca describen una sensación de paz y serenidad, muy diferente a lo que uno podría esperar de una historia sobre una muñeca con propiedades sobrenaturales. La historia de Okiku nos recuerda que no todos los fenómenos inexplicables deben ser temidos. A veces, lo que no podemos entender puede ser una manifestación de amor, un recordatorio de que los lazos familiares trascienden las barreras de lo físico y lo espiritual. Cada año, cientos de personas visitan el templo para ver la muñeca y dejar sus respetos. Los monjes mantienen viva la tradición de cuidar la muñeca y documentar el crecimiento de su cabello, preservando así esta extraordinaria historia para las futuras generaciones. ¿Qué piensan ustedes de esta fascinante historia? ¿Creen que hay una explicación científica para el crecimiento del cabello o preferimos mantener el misterio que la rodea? Los invito a compartir sus teorías en los comentarios. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes de la cultura japonesa. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a todos. Hoy les traigo una de las historias más intrigantes del mundo paranormal. La mansión de Amityville, una casa que se convirtió en leyenda y que hasta el día de hoy sigue generando debates sobre la realidad de los eventos que allí ocurrieron. Corría el año 1975 cuando George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, se mudaron a esta hermosa casa colonial ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. El precio era increíblemente bajo para una propiedad de ese tamaño, pero había una razón. 13 meses antes, había ocurrido un trágico evento familiar en esa misma casa. Los Lutz estaban al tanto de la historia, pero decidieron darle una oportunidad a su nuevo hogar. Sin embargo, lo que experimentarían en los siguientes 28 días cambiaría sus vidas para siempre. Desde el primer día, comenzaron a notar sucesos inexplicables. Kathy empezó a sentir presencias extrañas en diferentes habitaciones. George, quien nunca había sido una persona religiosa, comenzó a despertarse todas las noches a las 3:15 de la madrugada y sentía un impulso inexplicable de ir al sótano. Los niños también reportaban ver ojos rojos brillantes mirándolos a través de las ventanas durante la noche.
La casa parecía tener vida propia. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación. Se percibían olores inexplicables que aparecían y desaparecían, y las temperaturas fluctuaban dramáticamente en diferentes áreas de la casa. Un día, encontraron huellas misteriosas en la nieve fuera de la casa, que comenzaban y terminaban sin explicación aparente. La situación empeoró cuando comenzaron a manifestarse cambios en la personalidad de los miembros de la familia. George se volvió irritable y distante. Los niños comenzaron a tener pesadillas recurrentes y Kathy experimentaba sensaciones de ser observada constantemente. Un sacerdote que visitó la casa para bendecirla reportó haber escuchado una voz que le gritó «¡Fuera!» y sintió una presencia amenazante que lo obligó a retirarse. Cuando intentó regresar más tarde, desarrolló una misteriosa fiebre y ampollas en las manos. Los Lutz consultaron con varios expertos en fenómenos paranormales, incluyendo a los reconocidos investigadores Ed y Lorraine Warren. Los Warren realizaron investigaciones en la propiedad y confirmaron que, según su experiencia, la casa estaba afectada por energías negativas muy potentes. Después de 28 días de terror, la familia Lutz decidió abandonar la casa, dejando todas sus pertenencias atrás. Se fueron en medio de la noche, sin llevar más que lo esencial y algunas mudas de ropa. Nunca regresaron a buscar sus cosas. La historia de los Lutz se convirtió en un bestseller cuando Jay Anson publicó el libro The Amityville Horror en 1977. Y posteriormente se realizaron varias adaptaciones cinematográficas. Sin embargo, la veracidad de los eventos ha sido cuestionada a lo largo de los años. Algunos escépticos argumentan que todo fue una elaborada historia de ficción creada para obtener beneficios económicos. Otros señalan inconsistencias en los relatos y la falta de evidencia física de los fenómenos descritos. Sin embargo, los Lutz mantuvieron hasta el final de sus días que todo lo que contaron era verdad. Lo que hace única a la historia de Amityville es cómo ha perdurado en el imaginario colectivo. La casa, con sus características ventanas en forma de ojos, se ha convertido en un ícono del terror paranormal y continúa atrayendo a curiosos y investigadores de lo sobrenatural. Actualmente, la casa ha sido renovada y vendida varias veces. Los propietarios posteriores han reportado no haber experimentado ningún fenómeno paranormal, aunque muchos evitan hablar del tema para mantener su privacidad y evitar la atención no deseada de curiosos y medios de comunicación. La mansión de Amityville nos recuerda que hay historias que, sean verdaderas o no, tienen el poder de cautivarnos y hacernos cuestionar los límites entre lo real y lo sobrenatural. Nos hace preguntarnos, ¿qué sucedió realmente en esos 28 días? ¿Fue todo producto de la imaginación? ¿O hay algo más allá de nuestra comprensión? Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido sobre lugares misteriosos y fenómenos inexplicables. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Recuerden que pueden compartir sus propias experiencias paranormales en los comentarios. Si te pareció increíble, escucha la siguiente historia. Una de las historias más intrigantes sobre mansiones abandonadas en los Estados Unidos. La mansión Summerwind, un lugar envuelto en misterio que ha cautivado la imaginación de miles de personas durante décadas. Ubicada en las orillas del lago West Bay en Wisconsin, esta majestuosa estructura fue construida en 1916 como casa de verano por Robert Patterson Lamont, quien más tarde se convertiría en secretario de Comercio durante la presidencia de Herbert Hoover. Lo que comenzó como un hermoso refugio familiar, pronto se transformaría en el epicentro de acontecimientos inexplicables. La mansión, con su imponente arquitectura colonial, cuenta con más de 20 habitaciones distribuidas en 3 plantas. Sus grandes ventanales, que alguna vez ofrecieron vistas espectaculares del lago, ahora están cubiertos por tablones, como si la casa misma quisiera ocultar sus secretos. La primera señal de que algo no andaba bien ocurrió durante la residencia de los Lamont. Durante una noche de verano, mientras Robert cenaba en el comedor principal,
aseguró haber visto una aparición que atravesó la habitación. Tan perturbado quedó por este encuentro que abandonó la propiedad al día siguiente y la familia nunca más regresó a vivir allí. En 1940, la mansión fue adquirida por la familia Kiefer, quienes intentaron convertirla en un restaurante. Sin embargo, los empleados comenzaron a reportar experiencias extrañas, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y sombras que se deslizaban por los pasillos. El negocio fracasó antes de poder abrir sus puertas. Pero la historia más fascinante llegó en 1969, cuando Arnold y Ginger Hinshaw se mudaron con sus hijos. Arnold era un prometedor músico que planeaba convertir parte de la mansión en un estudio de grabación. Durante las renovaciones, descubrieron algo perturbador. Dentro de las paredes había numerosos restos pequeños que parecían ser de animales. Los Hinshaw comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Las ventanas y puertas se abrían y cerraban por sí solas. Se escuchaban melodías de piano cuando nadie tocaba el instrumento, y las sombras parecían cobrar vida en los rincones de la casa. La situación afectó tanto a la familia que Arnold comenzó a mostrar cambios en su comportamiento, pasando horas tocando el órgano en completa oscuridad. La mansión parecía tener una influencia particular sobre las personas sensibles a lo paranormal. Varios investigadores que han visitado el lugar han reportado sentir una energía abrumadora, como si la casa misma tuviera conciencia propia. Los equipos de investigación han registrado fluctuaciones de temperatura inexplicables y anomalías en sus instrumentos de medición. En 1988, un rayo impactó la estructura durante una tormenta severa, causando un incendio que destruyó gran parte del edificio. Hoy en día, solo quedan los cimientos y algunas paredes en pie, pero la reputación de Summerwind como uno de los lugares más enigmáticos de América del Norte permanece intacta. Los habitantes locales aseguran que, incluso en su estado actual, la propiedad continúa manifestando actividad inexplicable. Visitantes nocturnos han reportado ver luces que se mueven entre las ruinas y escuchar música de órgano, a pesar de que el instrumento fue destruido hace décadas en el incendio. Los expertos en historia local han investigado los registros de la propiedad y han descubierto que el terreno donde se construyó la mansión tiene una historia que precede a su construcción. Según documentos antiguos, el área era considerada sagrada por los nativos americanos de la región, quienes advertían sobre la presencia de energías especiales en ese lugar. ¿Qué secretos guarda realmente la mansión Summerwind? ¿Por qué tantas familias han experimentado acontecimientos similares dentro de sus paredes? Estas preguntas continúan sin respuesta, alimentando el misterio que rodea a esta legendaria propiedad. La historia de Summerwind nos recuerda que hay lugares que parecen existir en el límite entre nuestro mundo cotidiano y algo más, algo que no podemos explicar completamente con nuestra lógica habitual. Es un testimonio de cómo los lugares pueden acumular historias y energías que perduran mucho después de que sus habitantes originales se han ido. Si esta historia les ha parecido interesante, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos sobre lugares misteriosos como este. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. ¿Ustedes qué opinan sobre la mansión Summerwind? Cuéntenme en los comentarios si conocen otras historias similares o si les gustaría visitar este lugar. Nos vemos en el próximo video.